Bueno, buenas tardes. Ahora vamos a hablar de las enfermedades TORCH y el embarazo. Déjenme, quiero compartirles pantalla. Espero que vean mi pantalla. Creo que la están viendo. Bueno. Vamos a poner enfermedades TORCH y embarazo. ¿A qué conocemos o a qué llamamos enfermedades TORCH? Son aquellas infecciones que tienen repercusión en el desarrollo y formación del producto de la concepción, también conocidas como infecciones perinatales. Hoy ya no solamente son las infecciones que se producen de este grupo de agentes, sino que al producir alteraciones a nivel fetal son conocidas como infecciones perinatales, son las infecciones perinatales digamos, más severas que pueden existir en el embarazo y complicadas. Y por supuesto tienen un cuadro característico, tanto en el embarazo como en el recién nacido. ¿Por qué se las llama TORCH? Porque todos escucharán TORCH. ¿Qué quiere decir TORCH? Muy simple. La T, que es toxoplasmosis, la O, que es otras, que sería varicela zoster, sífilis, hepatitis B, VIH, y en otras se van sumando todas aquellas infecciosas que apareció el chikungunya, el dengue, etcétera, etcétera. O sea, se fueron sumando aquellas que, y se irán sumando todas aquellas que vayan apareciendo. La R es rubéola, la C es citomegalovirus y el H es herpes simple. Por eso se llaman enfermedades TORCH. Algunas de estas infecciones no producen afectaciones o efectos congénitos, pero sí van a repercutir en la morbimortalidad fetal y neonatal. Es decir, a efectos didácticos vamos a dividir a estas enfermedades en bacterianas, virósicas y parasitarias. Vamos a empezar con el diagnóstico. Vamos a tener lo que sería la infectación o infección materna y la fetal. El diagnóstico de infección materna, tenemos un diagnóstico clínico y por supuesto un diagnóstico serológico. El diagnóstico clínico básicamente es anamnesis, antecedentes de contactos, erupciones típicas de cualquiera de estas patologías, astenia, anorexia, pérdida de peso, cuadro faringoamigdalino y aparición de adenopatías, típicas de este tipo de infecciones. El serológico va a ser la determinación o detección cuantificativa o cuantificación de los anticuerpos IgM, IgG e IgA específico para el virus o parásito que estemos estudiando. El cultivo específico en sangre y orina materna, tanto eso puede ser para cualquier virus y para la toxoplasmosis, y la visualización en el estudio directo del treponema en el caso del Chagas. Eso sería de infección materna. Y el diagnóstico de infección fetal va a ser la presencia de alteraciones fetales u ovulares, obviamente a través de ecografía, el cultivo del agente en líquido amniótico, esto tendría un 50% de sensibilidad y un 60% en material corial. La discusión es si vale la pena realizar este tipo de diagnóstico por lo que puede implicar para el embarazo en sí, y depende, pero en principio es relativo. Y el estudio directo en sangre fetal mediante la funiculocentesis, pero esto no se hace antes de las 20 semanas, o sea, la punción del cordón umbilical. Se puede realizar en la sangre fetal los mismos estudios que en la sangre materna. Esto sería diagnóstico de infección fetal. Y el diagnóstico de afectación fetal, obviamente es postnatal, y depende de la patología y del periodo del embarazo en que se haya producido la infección. Porque ahí es cuando vamos a tener cómo se afectó ese feto. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver, según la infección, según la semana de gestación, cuál es el riesgo de transmisión según este dato, y cuál es el riesgo de anomalía congénita que podría presentarse también según este dato. Entonces, la toxoplasmosis. Si estamos por debajo de las 6 semanas, el riesgo de transmisión es del 1%. Estamos hablando de una toxoplasmosis aguda, de infección de contagio reciente.
El riesgo en este caso de anomalías congénitas es del 1.2%. Ahora, si ocurre entre las 12 y las 6 y las 12 semanas, o sea, antes del cuarto mes, el riesgo de transmisión es de un 4% y el de malformación es de un 4.6%. Entre las 13 y las 24 semanas aumenta a un 20%, con un riesgo de anomalía congénita de un 17.3%, y por encima de las 24 semanas, o sea, ya en el segundo y tercer trimestre, el riesgo de transmisión va a un 20 o un 80%, y el riesgo de anomalía a un 8.9%. Por eso seguimos estudiando en todos los trimestres la toxoplasmosis, porque aun cuando haya tenido una toxoplasmosis y pudiera ser una cicatriz serológica, puede haber una reinfección. ¿Qué pasa con la rubiola? Por debajo de las 8 semanas el riesgo de transmisión es del 90% y el de anomalía es el 90%. Entre las 9 y las 12 ya baja un 70% con un 80% de riesgo de anomalía. De 13 a 16 semanas baja a un 55% con un 18% de anomalía, y por encima de las 17 semanas ya el riesgo de transmisión sigue siendo un poquito alto, pero sigue ya bajando en 35% a menos de un 25%, y la verdad es que el riesgo de anomalía congénita por encima de las 17 y 22 semanas ya es prácticamente despreciable. Está en el mismo factor de riesgo que cualquier embarazo. Citomegalovirus, generalmente si la primera infección es en cualquier momento del embarazo, el riesgo de transmisión es entre un 25 a un 50% y el riesgo de anomalía congénita entre un 10 a un 15%. Recuerden esto, anomalía congénita, ¿cuándo puede producirse? En el primer trimestre. Por encima del primer trimestre, obviamente la anomalía congénita va a ir disminuyendo. Ahora bien, hay algunas anomalías de tipo estructurales que podrían ocurrir por encima del primer trimestre, y estas generalmente se dan sobre todo en la sífilis, en el herpes simple y sobre todo el genital y en la toxoplasmosis. En el resto prácticamente desaparece. Fíjense la sífilis. Tenemos que el riesgo de transmisión es del 100% y el riesgo de anomalía es el 100%. ¿Está? La hepatitis B, si estamos en el primer trimestre, el riesgo de transmisión es de un 10%, esta es invertido. Este es igual que la toxo, y el tercer trimestre es el 90%. Y aquí sí se mantiene el riesgo de anomalía entre el 10 y el 25%. Entonces, vamos a empezar por las infecciones bacterianas. Empecemos por la más, no sé si la más grave, pero la más común, que es la sífilis. Ustedes se acuerdan que es la BDRL. Obviamente es una enfermedad de transmisión sexual que accede al feto por vía transplacentaria fundamentalmente. Puede ser vertical u horizontal y depende de cómo haya sido el contagio, la afectación o infección fetal. El diagnóstico clínico es difícil, salvo ya cuando hay lesiones típicas y ya cuando, digamos, estamos con una sífilis muy, muy avanzada, por lo que se recurre al diagnóstico serológico. Tenemos pruebas no treponémicas, que son las que generalmente utilizamos. Las serologías reagínicas, la BDRL y RPR, que son test de floculación que se expresan en títulos, y se negativizan en un tercio de las pacientes sin tratamiento. Son negativas en la sífilis tardía, pero pueden presentar falsos positivos por reacciones cruzadas en el embarazo. Y las treponémicas, que cuando yo tengo una BDRL positiva, una RPR positiva, o con un título, digamos, positivo, que considero positivo, tengo que hacer una treponémica. Y ahí tengo la TPI o test de Nelson, que es más específico, pero en realidad tiene poco, se lo usa poco porque es cara. La TPHA o hemaglutinación, que es una técnica fácil pero también cara. Y la FTA absorbida, que es la monoespecífica para IgG e IgM, que es la prueba serológica que primero se positiviza. Entonces, generalmente podría darnos falso positivo si tengo una paciente con enfermedades autoinmunes, pero se positiviza al comienzo de la enfermedad y se utiliza para diagnóstico de actividad. Entonces, yo tengo una BDRL positiva, no me importa el título, yo tengo que hacer una FTA absorbida
para IgM e IgG. Y si esto es positivo, me está hablando que la actividad es reciente y que está embarazada, está infectada. Durante el embarazo se debe realizar una prueba no treponémica cuantitativa en la primera consulta y una por trimestre, no solamente en el último mes de gestación, pero por lo menos en la primera consulta y en el último mes del embarazo al menos. Ante dudas en el resultado, ya sea porque tenemos títulos bajos, o que sea un falso positivo, o que tenemos una paciente de riesgo, hacer las pruebas treponémicas. ¿Cuál sería el tratamiento para la sífilis? Hasta el 8º mes, penicilina G-besatínica, 2.400.000 unidades, una por semana. Podemos colocar todo de una vez o 1.200.000 unidades en cada nalga, eso depende de cada persona. Por encima del 8º mes, la G-sódica endovenosa, 1 cada 4 horas por 4 días. Cuando tenemos LUES y VIH sin alteración del líquido cefalorraquídeo, penicilina G-benzatínica, 2.400.000, una aplicación semanal durante 6 semanas. LUES y VIH con alteración del líquido cefalorraquídeo, lo mismo, penicilina, 20 a 24 millones por día endovenosa durante 14 días, y ceftriaxona 1 gramo intramuscular por día durante 14 días. Alérgicos a la penicilina, internación, desensibilización, y si no podemos internar ni desensibilizar, utilizar eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas durante 21 días, roxitromicina, 300 miligramos cada 24 horas durante 21 días. ¿Está? Ahora, se lo considera al hijo de madre BDRL positiva, HIV positiva o BDRL positiva sola como hijo de madre no tratada, aun cuando haya realizado tratamiento. El algoritmo de diagnóstico, entonces, BDRL positiva, realizar FTA absorbida o TPHA. Lo más usado es la de FTA absorbida. Positivo, tratar. Negativo. Si tenemos sospecha, repetir al mes. Positivo, tratar. Negativo, seguimos con el control anual, que sería 1 por trimestre. Y sin sospecha, control habitual, que es 1 por trimestre. Si tenemos negativo, con sospecha repetir 1 por mes, como aún con el positivo que se negativizó, y sin sospecha continuamos 1 por trimestre como es habitual. Dentro de las infecciones virales, VIH, también enfermedad de transmisión sexual, puede ser por vía transplacentaria, puede ser vertical o horizontal, lo mismo que la sífilis. El contagio puede reducirse mediante un tamizaje del virus a toda mujer embarazada, que hacemos, y administrar terapia antirretroviral oportuna, y se sale la activa cuando la carga sea superior a 1 en 1000 copias, porque se hace lo que se llama cesárea exsangue, o sea, se saca el feto sin romper bolsa hasta que lo desconectamos de la madre, digamos. En el periodo neonatal hay que evitar la lactancia materna. Con respecto al tamizaje universal, hay que hacer la detección del anticuerpo anti-HIV. El test de ELISA se solicita ya en la primera consulta y se repite por trimestre. Y ante resultados dudosos o positivos, hay que realizar lo que se llama el Western Blot para el diagnóstico definitivo. De no haberse investigado la infección durante el embarazo, se puede recurrir a test rápidos que dan resultados positivos o negativos en menos de media hora. En cuanto al tratamiento, hay que individualizarlo para cada paciente. Esto es un traje a medida. El objetivo es utilizar el tratamiento antirretroviral altamente activo o de gran actividad como el TARA o TARGA, el cual consiste en la administración de sidobudina, lamivudina o lopinavir o ritonavir. No se debe administrar efavirenz, estabudina, didanosina o nevirapina. Ninguno de estos debe ser utilizado durante el embarazo. Y de estar recibiendo alguna de estas drogas previo al embarazo deben ser suspendidas y reemplazadas directamente por alguna de las administradas. ¿Está? Hay 3 motivos que justifican el TARA durante el embarazo, o sea, el tratamiento. Primero, que reduce la transmisión madre-hijo en más del 98%. Segundo, que hay mayor
probabilidad de preservar y restaurar la función inmune y con ello obviamente retrasar la progresión de la enfermedad tanto en la madre, sobre todo en la madre. Y por último, disminuye el riesgo de desarrollar resistencia a los antirretrovirales tanto en la madre como en el feto. ¿Cómo hacemos el seguimiento de la enfermedad? Mediante conteo de linfocitos CD4 y dosaje de carga viral. No hay evidencias que sugieran que el embarazo modifique la evolución de la enfermedad. En realidad, no. Hepatitis B. La mayoría de los casos se contagian por transmisión vertical como consecuencia del contacto del feto con la sangre y secreciones vaginales durante el parto. La transmisión durante la gestación es bastante infrecuente. El cribaje de las pacientes debe ser universal y la combinación de inmunización activa y pasiva es eficaz de un 85 a 95%, como para prevenir el desarrollo de enfermedad en el recién nacido. Por eso es tan importante la vacunación. La vacunación en los niños es normativa nacional y de hecho hoy se deben, por ley nacional, se debe vacunar a las embarazadas a partir de las 20 semanas con vacuna VHB, o sea de hepatitis B recombinante, que se coloca en 3 dosis. Una dosis, la segunda dosis a los 30 días y la tercera dosis a los 6 meses de la última dosis. ¿Cuál es el tratamiento? La misma que es un antirretroviral. El esquema de vacunación en madres con hepatitis positivo, hacer inmunoglobulina para hepatitis, 0,5 mililitros intramuscular, junto con vacuna anti-hepatitis B recombinante, 5 microgramos a 10 microgramos intramuscular dentro de las primeras 12 horas del parto. Repetir al mes y a los 6 meses, como si estuviéramos dando una vacuna a la madre, pero se la estamos haciendo al recién nacido. Recién nacido de madres hepatitis desconocida, igual al esquema anterior, o sea, inmunoglobulina, y recién nacido con madres hepatitis negativa, solamente la vacuna contra hepatitis recombinante, la primera dosis al alta hospitalaria, la segunda al mes y la tercera a los 6 meses. O sea, indefectiblemente, tengamos un recién nacido. Si tenemos una madre con hepatitis positiva, se le hace la inmunoglobulina más la vacuna. Con madres con hepatitis desconocida, se le hace la vacuna y la inmunoglobulina, pero con madre confirmada hepatitis negativa, solamente colocar la vacuna. ¿Ah? ¿Quedó claro? Perfecto. Infecciones parasitarias. Toxoplasmosis. Transmisión vertical, se produce durante la infección aguda, o sea, si es crónico no hay problema, por propagación transplacentaria de los taquizoitos, y aumenta a medida que avanza la gestación, pasando de un 5% antes de las 12 semanas hasta un 60% a las 24 semanas. La afectación fetal tiene una evolución inversa, 60% antes de las 15 semanas, y 15% luego de las 24, excepto, y esto es muy importante, para el compromiso ocular que es constante en cualquier momento del embarazo. La afectación fetal, lo más importante sería la hidrocefalia, la corioretinitis, convulsiones y calcificaciones intracraneanas. Esto es sumamente importante, porque podemos tener retardo mental, no de crecimiento, perdón. También puede observarse hepatoesplenomegalia, cardiomegalia, macrooftalmía, etc. El 85% de los neonatos con infección congénita son asintomáticos al nacer, pudiendo diagnosticarse afectación ocular a lo largo de la vida. Solicitar dosaje de IgG durante el primer trimestre de la gestación y, si es negativo, dosaje de IgM en la misma muestra de sangre. De ser negativo, se debe reiterar en el segundo y el tercer trimestre, como todas estas patologías. Y de haber dudas, solicitar una prueba de avidez del anticuerpo IgG, o sea, lo que se conoce como toxo-IgG avidez, y esperar el resultado para iniciar tratamiento. Obviamente, valores inferiores a un 20% me sugiere que hay una infección aguda y por lo tanto debe ser tratada. Otro diagnóstico que se utiliza sería la PCR de DNA de toxoplasma en líquido amniótico, ojo, no en sangre.
¿Cuál sería el tratamiento? Espiramicina, desde el momento del diagnóstico hasta finalizar el embarazo, hasta 2 gramos por día hasta el final del embarazo sería lo ideal. Roxitromicina, 300 miligramos cada 12 horas, también hasta el final del embarazo. Y en el tercer trimestre y ante diagnóstico de infestación fetal, espiramicina, 1 gramo cada 8 horas, con ciclos de 3 semanas, alternando con pirimetamina, 50 miligramos cada 24 horas, con ciclos de recuperación con ácido folínico. Si se encuentra DNA del toxoplasma en líquido amniótico, se sustituye el tratamiento por pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico, controlando semanalmente que no se produzca una aplasia medular, que es una de las complicaciones que podemos tener con todas estas patologías, con todos estos tratamientos. El esquema se mantiene hasta el final del embarazo, por lo menos la espiramicina. ¿Cómo evitamos el contagio? No solamente, y ojo con esto, es mucho más común de lo que ustedes creen la idea, de alguna manera, de que la toxo se contagia por los gatos. En realidad, la toxo se contagia por una mala higiene y puede ser transmitida por gato, por perro, por conejo, por gallinas, por palomas. Hay que lavarse bien, evitar tocar los ojos y la boca después de tocar carne cruda, evitar la ingesta de carnes crudas, el contacto con los animales, o sea, el contacto, lavarse las manos muy bien, lavar bien frutas y verduras antes de consumirlas, y utilizar guantes para realizar trabajos de jardinería o de huerta, porque podrían entrar por la tierra. Ojo con esto. Chagas. El Chagas es una transmisión que se produce aproximadamente en un 3% de los recién nacidos de madres con Chagas. El tripanosoma se reproduce en la placenta y la atraviesa, produciendo la infección generalizada del feto. Alrededor del 70% de los recién nacidos infectados son asintomáticos. ¿Tá? Bueno. Continuemos. Las técnicas que se utilizan para el diagnóstico del Chagas, el ELISA, que es hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia indirecta, aglutinación directa y aglutinación de partículas. El hallazgo de 2 reacciones reactivas alcanzan un rasgo de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico cercano al 100%, si bien lo ideal es detectar el parásito en sangre, lo cual se logra cuando tenemos la fase aguda. Si tenemos la fase crónica, no lo detectamos en estas pacientes al menos. Durante el embarazo no hay que hacer ningún tratamiento, no podemos hacer tratamiento de Chagas en el embarazo, pero sí podemos hacer y tener curación ad interim en el recién nacido. Y sobre todo si el tratamiento se realiza durante el primer año de vida, y ahí es obviamente cuanto más precoz, más efectivo. La profilaxis, evitar la vinchuca mediante normas de higiene y saneamiento ambiental, no hay otra cosa. En conclusión, la medicina es una ciencia que evoluciona constantemente, especialmente en el área de las infecciones, y por lo tanto se puede decir que puede ser hoy un concepto, lo que hoy se habla como concepto o como realidad dentro de un tiempo puede estar desactualizado, ¿tá? Sobre todo en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Prueba de esto es que hasta hace pocos años no se planteaba el tratamiento targa para la paciente portadora de VIH, y en la actualidad se está cuestionando la posibilidad del parto por vía vaginal de estas pacientes, aun cuando presenten una carga viral baja. Se decía que solamente iban a cesárea aquellas que no estuvieran con tratamiento, pero las que tenían tratamiento podían ir a parto. Hoy ya se está cuestionando esta finalización. Otro ejemplo es mencionar que el noroeste argentino era considerado el área endémica inestable para la malaria hace 15 años, y hoy no. Y hoy se suman otras enfermedades, que es lo que hablábamos al principio.
que debemos tener en cuenta por la incidencia, la prevalencia y las complicaciones perinatales que se van a presentar, como son las vectoriales, dengue, leishmaniasis, chikungunya y principalmente el Zika, que genera complicaciones graves. Y a esto yo sumaría hoy el COVID-19, que es una enfermedad viral. Bueno, los vuelvo a invitar a nuestro congreso, que estará disponible hasta el mes de febrero. Se otorga el certificado, es un congreso latinoamericano, y los alumnos tienen montos diferenciados. Muy bien. Espero que hayan entendido, creo que está muy claro, la presentación está muy clara, está muy concreta, y estaría bueno que lo revisen y que lo tengan en cuenta, y que si tienen dudas, pregunten. Y también otro tema, recuerden que yo siempre les digo que estas cosas, sobre todo los tratamientos y los algoritmos, debemos tenerlos presentes. Y si no nos vamos a acordar porque estamos haciendo otra cosa o porque, qué sé yo, por la causa que fuere, tengámoslo anotados. Todo esto podemos tener anotado, y es preferible buscarlos en donde tenemos nuestras anotaciones y no después hacer un tratamiento que no corresponde. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, entonces damos por finalizado este tema. Buenas tardes.